abiertas en Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Vamos a estudiar la historia hoy que está del versículo 8 hasta el versículo 21. No vamos a leer por cuestión de tiempo, ¿cierto? Pero sí vamos a estar hablando de esa historia hoy y haciendo énfasis en algunos textos bíblicos. ¿Listos? ¿Preparados, hermanos? Amén. ¿Preparados todos? Amén. Bueno, entonces vamos a orar a Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra esta mañana. Te doy gracias por la bendición que nos regalas de poder compartirla, Señor, en este sitio, en este lugar. Muchas gracias, Padre Santo, por los hermanos que ven aquí con el corazón dispuesto, abierto para oír tu palabra. Gracias por mi vida, Señor, también que me das el ánimo, la fuerza, el amor para predicar tu palabra bendita. Déjanos hoy escucharla, predicarla, entenderla, Señor, y permitir que a través de la acción de tu Espíritu Santo, Señor, ella nos cambie, nos transforme, nos renueve. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. 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 Tome asiento. Escriba dentro de ahí, la familia de Abraham. La familia de Abraham. Cuando usted lea esta historia en su casa, se va a dar cuenta que en esta historia tenemos un retrato de la vida de Abraham, un retrato de Abraham, de su historia, pero sobre todo de su hogar, de lo que era su familia. Muchas veces nosotros decimos, no, como es un siervo de Dios, todos tienen que tener un hogar pues perfecto, inmaculado, ¿no? Porque Pablo le dice a Timoteo que el hombre de Dios debe saber gobernar su casa, debe ser irreprensible, ¿cierto? Pero a veces sucede que eso no es así, ¿no? Porque puede que el siervo de Dios haga todo lo que puede por levantar un hogar de bendición, una esposa de bendición, unos hijos de bendición, pero con el tiempo se choquean y el hombre dice, pero yo hice todo lo que pude, ¿no? Y sucede, ¿no? Pasa a veces. ¿Ah? Y los siervos de Dios de la Escritura no eran ajenos a esa realidad, porque usted estudia la historia de Abraham, su hogar, difícil hogar, ¿no? Estudia luego la historia del hijo de Abraham, de Isaac, difícil hogar ese. Y estudia usted después la historia de Jacob, ¿no? También ahí hubo situaciones. Y luego la de hasta Jacob, y luego pueden mirar la de David, por ejemplo, terrible le fue en el hogar a él. Y el hogar del sacerdote Elí también le fue terrible, unos hijos tremendos tenía. Y así usted estudia la vida de varios siervos de Dios, se encuentra que aunque eran hombres de Dios, hombres de fe, siervos del Señor, luchaban mucho con su vida familiar. Y como ya le dije, Abraham no es la excepción en este caso, sino que también le pasó eso a él, ¿cierto? En esta historia entonces vamos a encontrar varias realidades sobre el hogar de Abraham. El primero era que en el hogar de Abraham habían hermanos que peleaban, ¿no? Extraño, ¿no? Diría. ¿Cuántos aquí tienen hermanos? ¿Cuántos son hijos únicos? Sabe la bendición. Dice el verso 8 y 9, y creció el niño, hablando de Isaac, y dice, y fue destetado, e hizo gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Ahí está el problema, ¿no? Uno tiene que hacer un apunte aquí breve, ¿cierto? Y es que este es un hogar, este es un triángulo amoroso aquí. Y todos los triángulos amorosos son inconvenientes. Porque el Señor dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán
una sola carne. ¿Verdad que no dice el texto? Dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a sus mujeres. No. Y los tres serán una sola carne, ¿verdad? No dice. Dice lo contrario. Ya que de ahí para allá los siervos de Dios, David, Abraham, hayan decidido, ajustándose a su época y cometiendo un error y un pecado, unirse en matrimonio con 2 y 3 y muchas mujeres, es problema de ellos. Problema de ellos que después tendrán que lamentar. Pero el diseño de Dios es: dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Y como que hay un triángulo amoroso, en todo triángulo amoroso habrá problemas, habrá heridas, habrá dolores, habrá dificultades. Entonces, una de esas dificultades fue que ahí había un hijo, lo que llamaríamos hoy día un hijo por fuera. Porque usted conoce la historia, que Dios le promete a Abraham y a Sara un hijo, y ellos se desesperan en un momento porque eso no pasa, y Sara dice: pues coja a Agar y hágale. Y entonces el hijo que de Agar, supongamos que es el hijo de la promesa, pues hagamos que ese es el hijo de la promesa, el hijo que Dios nos prometió. Y así fue. Entonces Abraham se acostó con Agar, tuvo el bebé, se llamó Ismael. Ismael empezó a crecer, el primogénito, el único hijo, pero luego ya vino el cumplimiento de la promesa y nace Isaac. Isaac tiene, aquí cuando dice, si se le tiene alrededor de 2-3 años, está en el destete, dicen, en la época del destete, alrededor de los 2-3 años para ellos. Entonces ese día, cuando destetaban al niño, hacían una fiesta, un banquete, vestían al niño espléndidamente, lo presentaban como en sociedad, el primogénito, ¿no? Pero ahí había una situación en ese hogar, y es que Ismael, que para esa época tenía alrededor de 17, 16 años, se burlaba, dice ahí, de Isaac. ¿De cuántos aquí se burló el hermano? Por ahí dicen que si a uno nunca le dijeron es que usted ha recogido, ese no es su hermano. Es que usted lo recogimos. ¿Sí o no? ¿A cuánto le dijeron? Es que usted lo recogimos. Usted es un recogido. Pasó el carro a la basura y iba usted, y entonces lo adoptamos. Entonces, así dicen los hermanos de uno, ¿no? Sí, eso salen con un poco de cosas. No, pero eso lo dicen a veces por fastidiar y morir. Una medio chanza y uno igual sabe que. No, y más si usted no le parece, ¿no? Peor le dice que usted es como recogido, que no diga. Dice que al que no le dijeron eso es porque nunca tuvo hermanos, no tuvo infancia, al que no le dijeron eso. Pero a veces, como en y aquí estaba Ismael, burlándose así de Isaac. ¿Quién sabe cuántas bromas le hacía? Lleno tal vez de celos, porque antes él era el hijo único, el primogénito, pero ahora apareció este niñito y no le agrada para nada eso a Isaac. Y entonces lo molesta. Pablo nos va a decir en su carta a los Gálatas que Ismael perseguía, o sea, acosaba a Isaac constantemente. Y ahí está un hogar como cualquiera, ¿cierto? Un hogar de hermanos que pelean, ¿no? Ahora, hay que decir algo a los hermanos que pelean, ¿no? Y es que a veces esas peleas se dan viviendo todos en una sola casa. Pero esas peleas a veces perduran aun cuando todos se han ido ya de la casa. Y hay familias donde los hermanos no se pueden ver ni en pintura. Y no se agradan para nada. Y viven agarrados. Y a veces uno como cristiano está involucrado en esa situación así. Hay un consejo bíblico para ellos. Mire Romanos 12, 16 al 18. Amén. No vaya a perder Génesis, por favor. Pero mire Romanos 12, 16 al 18. Un consejo muy importante allí de la palabra de Dios. En esos casos, cuando usted tiene esas diferencias con sus hermanos, que son muy comunes lastimosamente, ¿no? Muy comunes. 12, 16 al 18. Que dice, bueno, leamos desde el 17, dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros,
estad en paz con todos los hombres, y no os vengáis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto amontonará sobre su cabeza carbones encendidos. O sea, le dará vergüenza. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Esos solo versículos dicen muchas cosas sobre situaciones de estas, ¿no? Pero una con la que quiero comenzar es cuando dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, si es posible. ¿Por qué dice eso? Porque hay gente, aún hermanos nuestros de carne, con los que no es posible mantener la paz. Que usted se ha hecho un examen en su corazón, usted mismo ha dicho: bueno, yo he hecho lo posible por mantener la paz, y usted allá adentro, para usted sinceramente contesta y dice: sí, he hecho lo posible, pero no puedo solucionar esta situación. Y entonces usted decide alejarse, usted decide apartarse, porque sabe que volverse a hablar con su hermano o su hermana es una peleita fija. Dice: tengo que estar en paz yo. Dice: si le es posible, en cuanto dependa de usted, como cristianos tenemos que hacer todo lo que dependa de nosotros para estar siempre en paz con nuestros hermanos de carne. Estoy hablando de hermanos de carne. Tenemos que hacer todo lo posible, ¿no? Y aun cuando ya vimos que no es posible, entonces, ¿qué dice el texto? No hay que pagar mal por mal, no hay que buscar la venganza, y antes, si ellos llegan a necesitarnos, tenemos que estar listos a darles de comer, a darles de beber, cuando ellos lo necesiten. Amén. Amén. Eso es importante tenerlo. Pero luego una palabra para los padres, porque a veces, como en este caso, las peleas entre los hermanos se dan por imprudencias de los padres. Yo no sé, tal vez, no, yo solo tengo una hija, no puedo saberlo, pero tal vez usted como padre tiene derecho a querer a un hijo más que otro. No sé, por algo usted dirá: chino tan feo, pues el único que lo puedo querer soy yo, pues querámoslo más. Bien feo es, ¿no? Usted lo quiere más por eso, porque él es más feíto. No va a tener esposa, ¿no? Me pueda quererlo a mí. Sí, de pronto, ¿no? O porque es el más inteligente, o porque le salió de ojos claros y el otro le salió negro, o algo, sí. Entonces usted lo quiere más. Y los papás muchas veces cometen la imprudencia de decir, y más imprudentes todavía, de demostrar. ¿Cómo hiere el corazón? ¿Cómo debe herir el corazón? ¿Cierto? Que un papá diga a sus dos hijos: yo a mis hijos los que más quiero es a este que más quiero, y los otros oyendo. ¿Cómo hiere el corazón eso? Y ahí crecen los hermanos con esa herida, que luego se vuelven odios, en rencores. Claro, mi mamá lo quiere más a usted. Claro, mi papá lo quiere más a usted. ¿Cierto? ¿Cómo de grueso el corazón de que una mamá, un papá haga eso? ¿Cierto? Pero también pasa, hermano, sucede que no solo lo dicen, sino que muchas veces lo demuestran. La mejor ropa es para uno de los hijos. Los mejores regalos es para uno de los hijos. Los mejores esfuerzos es para uno de los hijos. Y eso es una imprudencia que hiere el corazón de los hijos, y lo que hace es volver a unos contra otros. El consentir para uno es solo. Cuando van a castigar a un hijo, entonces más duro a uno que el otro. Y los niños, jóvenes, adolescentes, perciben eso, el corazón se llena de rabia, de odio. Y son patrones que después van a tender a multiplicarse, porque usted conoce la historia bíblica. Isaac tuvo dos hijos que se llamaron Jacob y Esaú. ¿Y qué pasó en el hogar de él? Lo mismo. La mamá prefería al uno, el papá prefería al otro. ¿Y eso qué hizo? Que los dos, ¿qué? Chocaran, se agarraran, no se querían matar el uno al otro. Y luego Jacob tuvo 12 hijos y la niña.
Dinita. Y Jacob cometió el mismo error. Porque se acuerda que la Biblia dice que Jacob prefería a José. Y le compraba la mejor ropa a José. Y consentía más a José. Y sus demás hermanos se dieron cuenta de eso. ¿Y qué hicieron? Hicieron que su corazón se llenó de rabia, de ira, de odio contra José. Corazones heridos. Porque una persona tiene ira, tiene el corazón herido. Porque tiene rencor, tiene el alma herida. Porque tiene rabia, porque tiene el alma herida. Esas cosas son solo manifestaciones de una herida en el alma, causada por un padre imprudente, poco sabio, que ama más, que demuestra mejor su amor más por unos hijos que por otros. Usted tendrá derecho a querer más a unos que a otros, pero lo que no tiene derecho nunca es a decirlo, jamás. Usted se muere con ese secreto. Puede que usted tenga derecho a sentir algo en su corazón más por una niña que por un niño o algo así, pero lo que no tiene ningún derecho es a demostrárselos y que ellos lo sepan y lo perciban. Usted tiene que irse a la tumba con ese secreto. Y si va a decir, dígaselo al pastor, que el pastor no dice a nadie, tranquilo. O dígaselo a su esposo o a su esposa, coméntenlo entre ustedes, pero nunca a los muchachos, porque usted les va a causar una herida que luego hará que se vuelvan unos contra otros. Y usted tendrá un hogar en guerra, mientras están ahí y también por fuera. Mucha gente uno, mi papá prefería, en fin, una locura eso. Pero en ese hogar no solo habían hermanos que peleaban, sino mujeres enojadas. Eso no se ve, hermanos. Había esposas enojadas. O había una esposa enojada, digamos. Una esposa enojada. Iracunda. Llena también de rencor en su corazón. De amargura en su alma. ¿Alguien aquí? No, eso no pasa. Mira lo que dice el verso 10 de Génesis 21, ¿no? Que es donde estamos. Verso 10 de Génesis 21. Verso 10 de Génesis 21. Que dice allí: por tanto dijo Abraham, echa esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Entonces cuando Sara se dio cuenta de lo que hacía Ismael, burlándose de Isaac, persiguiendo a Isaac, entonces ella se llenó de enojo, se llenó de ira, ¿ah? Y fue a hablar con Abraham. Abraham, venga para acá. No, ya no le hablaba así, le decía mi señor. Claro que sí dice la Biblia, ¿no? ¿Cómo tienen que decirle las esposas a los esposos? Mi señor, así les duele, ¿no? Mi señor somos mi señor, ¿oyó? ¿Cómo uno no le dan a decirle mi señora? Le presento a mi señora, dice, ¿sí o no? ¿Cómo uno no le dan nada? Pero usted dice, ay, ¿cómo lo sé yo mi señor? Mi señor es Jesús nomás. Ay, ay. ¿Cómo se le dice al esposo? Mi señor. Hermanas, repitan conmigo a la voz de 3. 1, 2, 3. Mi señor. Entonces ya fue y dijo, mi señor. No creo que fue así, ¿cierto? Pero bueno. Mi señor. Mi señor. Mi señor. Echa a esta sierva. Echa a su hijo. Porque no va a heredar conmigo. Esa fue la excusa. Pero el motivo, había odio, rencores en ese corazón también, ¿no? Y entonces en un momento de ira, fue y confrontó a la esposa y dijo, tiene que echar a esa mujer de la casa. Una madre enojada, ¿ven? Una madre enojada tenemos allí. Entonces, he ahí los inconvenientes de los triángulos amorosos, ¿sí ven? Por eso es que el Señor dijo, un hombre con una mujer para toda la vida.
Porque a veces ustedes tienen un hombre con otra mujer, pero esa mujer ya tiene un hijo, ¿sabe? ¿Sabe el problema? ¿No? Una mujer con un hombre que ya tiene un hijo, eso puede ser un gran problema. Por eso ahí dice, el ideal, un hombre con una sola mujer, toda su vida, y viceversa. Ahí tiene el problema usted, que como ahí había un triángulo amoroso, ya vinieron los problemas, los hijos por fuera, los hijos aparte, y todo eso, esa situación. ¿Que engendra qué? Enojo. Que engendra los odios. Entonces, en un hogar no solo los hijos guardan a veces iras, enojos y amarguras en el corazón por las imprudencias de los papás, sino que también muchas veces en los hogares hay mujeres profundamente heridas por lo que sus esposos le han hecho, ¿no? Y eso es una situación complicada, porque fuera que el odio fuera odio y ya, pero el odio empieza a manifestarse, ¿sí? En miradas, en palabras, en actos, ¿sí? Que no son abiertos, así abiertos, pero se empieza a manifestar, esa herida que hay se empieza a manifestar, ¿no? Mujeres iracundas, históricas, cantaletosas, pero ojo, porque es que eso no es gratis. Eso se debe muchas veces a las heridas en el corazón. Eso no es. Estamos diciendo. Yo sé que eso lo cuenta de chiste y todo, y ay, es que las mujeres son históricas y esas cosas, y ellas se ríen y todos nos reímos. Pero usted nunca se ha puesto a preguntarse por qué. Porque una mujer en una pelea de ayer le saca lo de hace 10 años y lo de hace 5 años. Uno de hombre cree que eso ya está cuadrado. ¿Sí o no, hermano? Usted de hombre, ya eso está hablado, eso está cuadrado, dice. Eso está cuadrado. Pero para la sorpresa de uno el día que hay otra dificultad ahí, perdón, otra situación ahí, ella empieza, que yo me puse la camisa y usted ni siquiera me dijo nada. Pero eso cuando fue mía, eso fue hace 10 años ya. ¿De qué color era la camisa luego? ¿Cómo así? Por cosas así, ¿verdad? Pero por una camisa, dice uno. Pero por eso mismo uno tiene que preguntarse, ¿por qué una mujer puede hacer eso? Llega a hacer eso, ¿por qué razón? ¿Ya? La respuesta es heridas, rencor, odio. Lo que pasa es que nosotros pensamos que el rencor solo se manifiesta así, que yo odio, y no, pero hay allí cosas que se guardan en el corazón, que son odio, que son amargura, que son rencor, y que se manifiestan, por ejemplo, así. ¿Qué tiene que hacer la mujer cristiana? Hacerse ese examen de conciencia. ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué me está pasando eso? Si yo conozco a Dios, si yo tuve que haber entregado esa área al Señor, si yo tuve en mi oración, en mi búsqueda al Señor, en mi ayuno, haber hallado sanidad ya de esas cosas. O sea, qué mal el esposo y los hijos que hieren a las mujeres en el hogar. Terrible, ¿no? Pero también la mujer tiene que hacer su mea culpa y pensar, bueno, no tengo 3 años, ni 5, ni 10 que no pueda procesar estas cosas. Yo soy una mujer ya grande, hecha y derecha, madura, soy cristiana además de eso, y tengo que tomar una decisión de abandonar esta amargura, de dejar a un lado esta ira que mantengo, porque eso no hace bien ni a mí ni a mi hogar. Ese tiene que ser el pensamiento de la hermana cristiana que conoce el Señor.
pero ¿cómo puede ser posible que su merced pueda durar años con eso ahí, rumiándolo, y pasan 2 años, y pasan 5 años, y pasan 10 años, y usted rumie eso ahí, y cada vez que una pelea usted lo dice, usted lo saca? Entonces, ¿para qué somos cristianos, hermanos? Entonces, ¿para qué fue que conocimos a Cristo, hermanos? Entonces, ¿de qué es que nos ha servido conocer a Jesús? Si no vamos a entregarle los odios, los rencores, si no vamos a aprender a procesar esas cosas con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero todo comienza con una decisión, con un abrir los ojos, caer en cuenta, decir, sí, a mí me está pasando eso. Tengo recuerdos de hace años, tengo amarguras de hace años contra mi esposo, contra mis hijos, estoy enojada contra ellos, un enojo ahí vedado, guardado contra ellos. Todo comienza por reconocerlo y luego todo sigue por tomar una decisión, decir, yo le voy a entregar esto al Señor. Y yo no voy a dejar, no voy a permitir que la historia venga a afectar mi presente. Amén. ¿Ven, hermanas? ¿Me aman, hermanas? Amén. Lo amamos, pastor. Amamos, pastor. Sí, hermano, porque es que eso es bien cansón. Muy mal el esposo que hiere el corazón de su esposa, obviamente. ¿Sí? Terrible esos hijos desconsiderados, majaderos, que hieren el corazón de las mamás. Pero también muy mal la mamá, la mujer, que no procesa eso y se lo guarda ahí para siempre. Y lo saca y llora por eso 10 años después y 15 años después. Sigue llorando por eso, hombre. Ahí. Va a tomar una decisión esta mañana, si ese es su caso. Esta es la mañana de tomar una decisión. Esta es la mañana de decir, no más con esto. Yo no puedo. Oye, hombre, soy nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Hombre, el Espíritu Santo me renueva, me restaura. Pero debe haber una decisión. Entonces, fíjese ese hogar bien particular, ¿no? Un hogar con hijos que pelean, hermanos que pelean, ¿no? Un hogar donde hay una mujer enojada que le dice al marido que echa a la otra con el hijo. Váyase aquí, pucha. Pero también hay una mujer maltratada. Hay una mujer maltratada, hermano. Verso 14 al 16 dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y luego el comienzo del versículo 7, bien lindo, cuando dice: y oyó Dios la voz del muchacho. Hasta ahí. ¿Se fijan? Entonces, cuando Sara le dice eso a Abraham, Abraham se entristece, se acongoja, él no quiere. Y luego tiene una revelación en la noche, ¿no? O bueno, en la noche no, pero dice que Dios le dijo a Abraham que no se preocupara por el muchacho y quisiera lo que Sara le decía, que escuchara a Sara. Y o sea, Dios le dijo: despide a Agar, despide al muchacho. Lo que Dios no le dijo era que hiciera lo que él hizo, ¿no? Porque pudo haberlo hecho de otra manera muy diferente. Pero uno le llama la atención cómo el hombre de la fe, el amigo de Dios, figúrese, por eso es que uno no tiene que idealizar a nadie. Todos somos seres humanos débiles y patéticos, hermano. El siervo de Dios, el amigo de Dios, el hombre, el personaje más importante del Antiguo Testamento, toma a la mujer, le da una bolsa de agua, un pedazo de pan, y váyase al desierto. Vaya, échame. Dios le dijo que le hiciera caso a Sara, ¿verdad? Pero no le dijo que hiciera eso. Él muy bien pudo haber dicho: bueno, toca que te vayas. Entonces te voy a dar unos camellos, te voy a dar uno, porque era rico el hombre, ¿cierto? Y te voy a dar unos esclavos, unas esclavas,
Ya, toma aquí, buena provisión, ve a un pueblo, vete a un pueblo, no sé qué, aquí tienes oro, plata, vete. Pudo haberlo hecho así, ¿verdad? Aún así, pues, terrible, ¿no? Pero en eso terminan los adulterios, hermano. En eso terminan los triángulos amorosos. Historias muy tristes todas, terribles. Así terminan. Al fin y al cabo sí tenía que terminar, pero no tenía que terminar en esa forma así, en el sentido de la manera como él la echa de la casa. Entonces, Agar se va con el niño, le echa el muchacho encima, le echa el agua, le echa el pan, sola váyase con su hijo. Si usted, hermana, alguna vez fue abandonada, echada, rechazada, sabe lo que sintió Agar. Sabe la tormenta que está sintiendo Agar. Y más si usted alguna vez fue echada, abandonada, rechazada con un hijo. Sabe. La muchacha o señora, lo que sea, empezó a andar de aquí para allá por todo el desierto. De Berseba, decía. Se le acabó el agua, se le acabó el pan. El muchacho empezó a agonizar. Figúrese. Imagínese eso. Ver a su hijo morir. Empezó a ver a su hijo morir, fue y lo tiró bajo un árbol y se alejó porque no quería verlo morir, no quería verlo sufrir. Se alejó a esperar que el muchacho se muriera. Y el niño comenzó a llorar, dice. Y oyó Dios la voz del muchacho. Está ahí, espera ahí. Pero se da cuenta. Es en un hogar con una mujer maltratada, ¿no? Muy mal Abraham, ¿cierto? Puede ser padre de la fe, amigo de Dios, lo admiramos, muchas cosas que hizo y todo, pero muy mal lo que hizo. Muy terrible lo que hizo. La mandó al desierto a morirse, básicamente. Y Dios le dijo, sácala, pero no le dijo, sáquela así. Y así pasa en las casas, ¿no? En los hogares muchas veces. Hay hombres que yo no sé qué se creen, sí, muy bonitos o muy importantes, que tratan a la mujer con unas palabras, unos ñeros, hermano. Pura, disculpen la expresión, jeta de ñero tiene. Unos patanes, unos atarbanes, unos guaches con groserías. Yo no sé qué se creen. Pero sí sé que son unos desgraciados cobardes, infelices. Oiga, pues una tal por cual, una tonta, una idiota, mire usted tonta, tarada, no sé qué. Ese tipo. Ese tipo no digo mal, ¿verdad? No, o sea, sí, yo quiero aquí despacharme, pero pues no puedo. Sí, y lo ven los hijos diciendo esas cosas. Los otros creen que las mujeres son un tubo, son un metal ahí que como que se le puede decir lo que sea. Uy, es que me saca la piedra, pastor, usted no sabe. Uy, me da rabia porque hace, porque no hace, y todo eso. Sí, ya, está bueno. Pero usted, ¿quién le da derecho de tratar así a una mujer? ¿Qué se cree usted? ¿Qué papichulo? ¿Qué es lo que se cree usted? ¿Que cree que puede maltratar de esa manera? ¿Tratar a una mujer? ¿Qué dice la Biblia? ¿Como vaso qué? Como a coherederas de la gracia. Oiga, hermano, yo no sé, algún día Valide se casará y todo. Dios lo quiera. Yo quiero que se case. Y consiga un muchacho así. Dios se lo provea. Pero si un día ese muchacho la agarra a decirle tonta o cosas que yo jamás le dije, o cosas así, Dios me guarde mi vida. No sé. En realidad no sé qué haría, pero Dios me guarde mucho. Dios me guarde mucho.
porque es mi hija. Y mi hija me duele a mí. ¿No? Se lo haya ganado, no se lo haya ganado, tenga razón, no tenga razón, que digan tonta lo que sea, a mí me duele. Ahora, mucho cuidado porque usted se está metiendo con la hija de Dios. Y en ese caso Dios es su suegro, ¿yo? Dios es su suegro, ella es coheredera de la gracia. Y nada de que tonta esta tarada, idiota, estúpida, no sé qué, tal por cual, y su madre, y para acá y para allá, ¿ah? ¿Y qué hay en el corazón de un hombre que es capaz de hacer eso? ¿Qué hay en el alma? ¿Qué tan podrida tiene que tener alma para hacer eso? Ahora dígame los que le pegan. No hay que ser científico ni nada para darse cuenta que uno tiene mucho más fuerza que una mujer. Que hay unas que ahora vean y se paran, esos escupen, rompen la baldosa. ¿Cómo rompen? Y entonces queda conmigo y véngase. Esta es la esposa de Dragon Ball. Véngase, no sé qué, yo le pongo el cenicero y no sé qué. Hay una, pero la mayoría de mujeres no tienen eso en el corazón y además son bien chiquitas. Van a dar cuadro. Pero no tienen eso. Y un hombre coge, uno con que usted la estruje, ¿no? Porque hay hombres, las cogen así a los hombres. ¿Qué le pasa a usted? Peligro eso, metiéndose con la hija de Dios. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué tal? Yo no sé qué se creen de verdad, o sea, ¿qué se cree ese tipo? ¿Qué se cree ese tipo? ¿Qué se cree? Así tiene el alma. Usted sabe que es un puño de una mujer. En la cara de una mujer y la arrastra y le pega y le da con la correa y de todo, y eso pasa, ¿sí? Y la violencia sexual, cuando la mujer se vuelve un objeto sexual nomás, es bien feo y nadie más lo mira, pues la única es. Entonces dice, ay no, y toda la semana es, ay, que usted, que tonta, que estúpida, que ay, que es que usted sí me entiende, que y llega el fin de semana y ay, sí, ¿no? Ahí sí pone cara bonita, ¿no? Ahí sí, ¿cierto? Ahí sí, ¿verdad? Eso es violencia sexual. El otro día estaban diciendo ahí en la propaganda que si uno le decía a la esposa, ese jean no te queda bien, que eso era violencia de género. También de gente pasada, hermano extremista, que, oye, mira, ese pantalón no le queda bien. Uy, que eso no era una opinión, que eso era violencia de género. Igual uno sabe, hermano, que en los hogares se presentan situaciones, ¿no? Y eso es normal, eso pasa en todos los hogares. Ay, que uno le dijo y que el otro le dijo, y que entonces qué vamos a hacer y que todo eso, ¿no? Y entonces el esposo le dice, déjeme ir. Mire, déjeme salir. Déjeme dar una vuelta. Dice, no, de aquí no sale. De aquí no sale. Porque ¿qué cree que la hizo? Y encima se va a ir. No, de aquí. No sé si se va, no vuelva. ¿Sí o no? Uno es viejo y trajinado. ¿Sí o no? Ya sabe. Aquí no vuelve. Aquí no sale. Y bueno, y se forma ahí la pelea y eso. Nada extremo, ¿cierto? Porque el hombre no maltrata a la esposa, no le dice, tonta, idiota. O sea, se sucede ahí la cuestión, el altercado, no estuvimos de acuerdo, algo pasó. Eso pasa en todas las casas del mundo. Amén. Entonces no hay que tampoco impresionarse. Uy, que no le pasa eso al Papa, hermano. No sabemos, papá. Ni a los curas tampoco les pasa eso. Pero el resto que estemos casados, a todos nos pasa. ¿Sí o no? Tire la primera piedra. No, en mi casa todo es santidad. Nunca hay un altercado.
Nunca hay una agarrón allá, porque eso. Nosotros permanecemos en ayuno y oración y clamor. Y leemos la Biblia desde las 6 de la mañana hasta la. ¿Sí o no? Eso pasa en todo lado. Ya, eso es una cosa, pero otra cosa es la violencia. Y maltratar a la esposa con palabras, y que la esposa le diga al esposo y le devuelva, sí, yo soy gran tal por cual, pues usted es un 70 y un no sé cuántas, y cosas así, hermano. Ok, ya, entonces nos vamos a agarrar aquí, y es que yo no me dejo de usted. Eso es otra cosa muy diferente. Y la violencia sexual, todas esas cosas. Y hay mujeres que creen que tienen que quedarse en un hogar así. Y que eso, ¿y qué más hacemos? Si ahí ya hicimos el pacto con Dios, pues ya me toca aquí toda la vida, que me golpeen, que me maltraten, que me digan hasta que me voy a morir toda la vida, porque es que yo hice el pacto con Dios. Hermano, historias hemos oído, y quedarse en un hogar donde usted es maltratada es hasta peligroso. Hasta peligroso para usted y para sus hijos. Puede terminar muerta por ahí un día. Usted puede terminar por ahí en un hospital, mal herida. Una mujer viene y me dice, pastor, que mi esposo me pega, que mi esposo me coge, que mi esposo me da, que mi esposo, todo eso, ¿me puedo separar? Yo le digo, bien puede. Vaya, pida medidas de protección y váyase. ¿Qué hace usted ahí? Está peligroso eso. ¿No? ¿No es? Dice, que mi esposo me trate de tal por cual, de si se más, de que yo soy una prostituta, que tengo, perdónenme la expresión, el mozo, y que me pasa, y que los mozos que yo tengo, y que los mozos, y vive diciendo eso, yo me tengo que quedar ahí. No, usted no tiene que quedarse ahí, porque a paz nos llamó el Señor. Váyase. El nuevo matrimonio es otra cosa, pero usted puede irse, váyase. Ya está peligroso. Ya está peligroso, y Dios no la mandó a vivir a usted en esa situación. Váyase antes de que la echen como acá, con un pedazo de pan y una bolsa de agua y sus hijos. Váyase, pero tiene que aguantarse eso. Y si, hermano, le está pasando eso, usted tampoco tiene que aguantarlo. Su esposo me pega, me da de trompar. William estaba contando que un amigo de él, eso dijo un poco de cosas, hermana. Menos mal usted no estaba, con razón dijo todo eso. Yo pensé que usted estaba ahí y dijo que verídico, me pareció un chiste, pero que conocí una persona que la esposa le pegaba y que los amigos le decían, camine, nos tomamos una. Y digo, no, ¿cómo le ocurre? No, que mire las consecuencias de una tomada, mire, no, si uno puede estar tomar. Lo que pasa es que uno siempre lo aplica a la mujer porque es más, el porcentaje más alto de maltrato de hombres hacia mujeres que de mujeres hacia hombres. Muchísimo más alto. Según esas señoras que se llaman las estadísticas. Entonces, miren todas estas cosas que vemos hoy aquí. ¿Qué pasan en ese hogar de Abraham? ¿Qué pasan en los hogares de nosotros? Pero nosotros tenemos que pedirle al Señor que todas esas heridas que nos han causado estas situaciones que pasan en los hogares, Él no las sane, porque para algo lo conocemos. Que Dios sane el menosprecio de sus padres hacia usted, mostrando favoritismo por sus hermanos. Que Dios sane sus recuerdos de las palabras de su padre comparándolo con sus hermanos. Que Dios sane el corazón del cónyuge lleno de ira por lo que le hizo la esposa, por lo que le hizo el esposo. Un rencor allí vedado, escondido, que de vez en cuando sale a flote con actitudes, miradas, actuaciones nuestras que minan el hogar. Que Dios sane el corazón de esa esposa
que ha sido maltratada, con palabras fuertes que golpean más que un puño. Que Dios sane el corazón de esa esposa que ha sido estrujada, empujada, golpeada. Que Dios lo sane. Eso es lo que vamos a orar esta mañana. Así que estemos sobre nuestros pies.